Le voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios y abramos la Biblia en Juan 5 y leemos del 1 al 9. Y dice la escritura así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Diga conmigo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. He titulado este mensaje: ¿por qué sigues en Betesda? Y hay algo importante, y es que el estanque de Betesda era un lugar en Jerusalén el cual todas las personas que estaban enfermas o con problemas distintos o con diferentes enfermedades llegaban para poder recibir sanidad de forma milagrosa por la visita de un ángel que descendía y agitaba el agua. Eso dice la escritura. Debemos de comprender que Betesda era un lugar para llegar de visita y no para permanecer siempre ahí. Era un lugar simple y sencillamente que estaba para aquellos que necesitaban y pudieran llegar y pudieran llevarse su milagro. Pero habían algunos que habían pasado años y años en ese lugar. Y hoy vamos a reflexionar sobre Betesda, no como un lugar físico, sino como un estado, como una etapa en la vida de muchos, del cual tenemos que salir en victoria de ese lugar, en el nombre de Jesús. Miremos a través de la palabra del Señor qué significa estar en Betesda. Significa estar esperando en el lugar correcto, pero confiado en algo equivocado. Hay muchos que están en el lugar correcto, pero han confiado equivocadamente en algo que no es Dios. Y puedes estar en el lugar correcto, pero no esperando el milagro de la persona correcta, del Dios correcto, del Cristo que murió en la cruz del Calvario y que por su llaga hemos sido curados y sanados. Jesucristo puede hacer algo por ti. Yo como ser humano no puedo hacer nada. Israel no puede hacer nada, pero aquel que resucitó al tercer día puede darte la solución y puede traer cambio a tu vida, y ese es Jesús. Muchas veces estamos en Betesda, pero seguimos religiosamente esperando en la religión y no en Cristo. ¿Y qué es eso de esperar en la religión? La religión, amados hermanos, te pone muchos preceptos. La religión te pone, amados hermanos, muchos contextos o cosas que tienes que cumplir. Pero en realidad para Jesucristo no te está pidiendo más que tu corazón, que entregues tu alma a Él para que Él pueda hacer algo en ti. Que tú pongas tu fe en Él para que Él te pueda dar la salvación, la sanidad y darte la libertad que necesita, simple y sencillamente. No importa dónde estés,
si estás aquí, si estás allá, si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, donde vaya, allí está Dios. Lo que tienes que hacer es levantar un altar de adoración para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, y mirarás la gloria de Dios. En Juan 5, del 5 al 7 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba como enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Y esa pregunta es como saber que está un mendigo o alguien hambriento y usted le diga: ¿quieres comida? Pero es que había algo, un trasfondo más allá. Por eso Jesucristo le dice: ¿quieres ser sano? Si nosotros miramos dos cosas en una, lo que Dios está dispuesto a hacer y lo que usted está dispuesto a recibir. Jesucristo estaba dispuesto a hacer un milagro por ese hombre, pero la pregunta de Jesús estaba aquí: ¿estará dispuesto a recibirlo? Recordemos que este hombre había pasado 38 años. Y es posible que 30 años de los 38 había pasado intentando llegar al estanque. Y miraba a algunas personas que estaban en mejor condición que él, o personas que un día él había apoyado, pero que ahora no querían apoyarle. Personas que habían llevado a un cojo, que habían llevado a un ciego, no estaban paralíticos, pero él estaba en una condición inmóvil. Él solamente oía y miraba, pero su cuerpo no se podía mover. Y él había entrado en una situación, gloria al Señor, donde él completamente había dicho: yo creo que para mí no hay más nada que hacer. Yo creo que yo nací para vivir en esta condición. Yo creo que nadie me quiere ayudar. Había una situación dentro de él que era terrible. Por eso Jesucristo le dice: ¿quieres ser sano? Porque hay dos cosas. Dios está dispuesto a hacer un milagro en tu vida, como lo estuvo dispuesto en hacerlo en este hombre. Pero ¿estará dispuesto usted a recibirlo? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Como primero, ¿quieres? Eso significa que eso le toca a usted si usted quiere. Como segundo, cuando Jesús le dice ser sano, le dice el Señor: eso me toca a mí. Si tú quieres, yo lo hago. Eso le está diciendo Jesús a este hombre: eso me toca a mí, le dice el Señor. Jesús estaba hablando de la voluntad de este hombre, porque Jesús sabía que la voluntad de este hombre estaba bloqueada. Tú no puedes ser bendecido, tú no puedes ser prosperado, tú no puedes ser sanado, tú no puedes ser libertado ni del alcohol, ni de la droga, ni de ningún pecado, si tú no estás dispuesto, si tú no entregas tu voluntad a Dios. Jesucristo le está diciendo: ¿quieres? Le está preguntando: ¿tu voluntad quiere? Porque él ya había perdido su voluntad. Había luchado por 30 años para llegar al estanque, y por mucho que lo intentaba, otro se adelantaba. Él lo había dicho: otro llega antes que yo. Y habían pasado, puedo decir así, 8 años que su voluntad se había adormecido, que su fe se había perdido, donde había perdido toda fe y pensaba que nunca más iba a poder caminar y que iba a estar paralítico. Hay gente que su fe está paralizada, pero yo he venido a decirte que el Dios de la gloria te dice: quiere, yo lo voy a hacer. Quiere, yo lo voy a hacer. Quiere, yo lo voy a hacer. Yo voy a cambiar tu sentido de vida. Hay gente que dice: yo no creo que Dios haga algo conmigo. Desde pequeño he pasado tantas circunstancias y tantos problemas, y nos quejamos. Entonces por eso está esa pregunta, porque Jesús estaba hablándole a la voluntad de ese hombre. Por eso Jesús hizo la pregunta, porque Jesús era
y es un experto no resolviendo tu problema, sino corrigiendo las causas que producen tu problema. Dios no quiere corregir tu problema, sino que Él quiere entrar a las causas de tu problema, porque eso es lo que Jesús, bendito Dios, vino a hacer. No vino a calmar los problemas, Él vino a sanar los problemas, Él vino a sacarte de los problemas, Él vino a cambiar tu problema. Jesús sabía que detrás de la parálisis de las piernas de este hombre había otra parálisis. Y muchas veces detrás de tu problema hay otro problema que es peor, y es tu condición interior. Es que muchas veces tú miras la enfermedad exterior, pero tu enfermedad no está tanto en lo exterior, sino en tu interior. Y Dios quiere llegar a tu interior. Si tú dejas que el Cristo de la gloria llegue a tu interior, tu vida va a ser diferente. Tu voluntad no puede quedar en Bethesda creyendo que nunca te vas a levantar de tu condición, que nunca Dios te va a sanar, que nunca Dios te va a libertar. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del enemigo. Dios ha venido a traer sanidad, Dios ha venido a traer libertad, pero es para el que cree. Porque para el que cree todo es posible. La parálisis de este hombre estaba en la voluntad. Eran los golpes de la vida los que habían paralizado su fe. Eran los golpes de la vida que lo detenían en Bethesda. ¿Y por qué digo los golpes de la vida? Porque si nos vamos a la escritura donde leímos, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Él respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Diga: su voluntad estaba completamente bloqueada. Hay gente que tiene su voluntad bloqueada. Espiritualmente sienten que no se pueden levantar. Económicamente sienten que no se pueden levantar. Hay gente que dice: bueno, ya estuve en Costa Rica, en Europa, y mi situación económica no cambia y no va a cambiar nunca, porque no son las naciones ni en el lugar donde tú te encuentras, porque quizás estás en el lugar correcto, oh gloria a Dios, pero tu problema es tu voluntad. Si tú entregas tu voluntad a Dios, tu situación económica puede cambiar, tu situación espiritual puede cambiar, tu situación matrimonial puede cambiar, y toda situación que ha estado pasando puede cambiar. Este hombre lo había intentado todo. El Señor le está preguntando: ¿quiere? Y le dice: no tengo quien me meta en ese estanque. O sea, le estaba diciendo: yo me siento solo, yo me siento deprimido, yo deseo la muerte, nadie está conmigo, a mí nadie me apoya, a mí nadie me ayuda, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: ¿qué le dijo Jesús? Levántate. ¿Qué le dijo Jesús? Levántate. Jesús le dijo: suelta la queja, alabanza, y comienza a creer que yo lo puedo hacer nuevamente, porque para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra de las tinieblas. Si has venido paralítico espiritualmente, si has venido paralítico físicamente, entrégale la voluntad a Dios y mirarás la gloria de Dios, porque dentro de tu interior correrán ríos de agua viva. Mira, o te quedas ahí en Bethesda viendo que otros reciben su milagro, o sales de ese lugar. Este hombre paralítico verdaderamente estaba en un lugar correcto, en el lugar donde los enfermos tienen que estar, pero su confianza y su esperanza estaba puesta en algo equivocado.
Su confianza estaba en que alguien lo ayudara, que una persona tuviera de él misericordia y lo metiera en el estanque. Pero lastimosamente eso nunca había ocurrido durante 38 años. Lastimosamente muchas personas estaban en el lugar correcto, estaban en el camino del Señor, estaban en la iglesia, están en el ministerio de la iglesia, pero siguen poniendo su confianza en el hombre y no en el Señor. Muchos cristianos están esperando salir de un problema o ser sanado de una enfermedad o que sus familiares le restauren, pero verdaderamente su confianza o su esperanza no está en Dios. Hoy Dios quiere que pongas tu esperanza y tu confianza en el Dios de la palabra, en las promesas que dice esta palabra en la Biblia, y mirarás la gloria de Dios sobre ti. Es difícil y en veces casi imposible para alguien que no entrega su voluntad a Dios que Dios haga algo con él. Más aquellos que quizás vienen de un hogar disfuncional, donde su papá estuvo ausente, o donde su mamá también estuvo ausente, o su papá estuvo presente solamente cuando envió remesas, pero no tuvo, amado, un abrazo de un padre o de una madre. Y ahora crecieron, tienen un matrimonio, pero no pueden establecer esa relación matrimonial, sino que su corazón está roto, simple y sencillamente, gloria al Señor, porque su voluntad no se la han entregado a Dios. Cuando tú entregas tu voluntad a Dios, tu matrimonio puede ser restaurado, tu familia puede ser restaurada. Oye, o te quedas como el paralítico viendo que otros avanzan y tienen un hogar y tienen un matrimonio, o te levantas para creer por tu matrimonio, o te levantas para creer por tu familia, o te levantas para creer por tu hogar. No son los lugares los que cambian las cosas, es que tú entregues tu voluntad al que hizo los cielos y la tierra, y tu situación va a cambiar. O te quedas pensando que tienes 17 años apenas y que tú no puedes prosperar. O quedas pensando que tienes 18 años y que tú no puedes llegar a ser un empresario, una empresaria. O te quedas pensando que tienes 19 años y que tú no puedes arrancar quizás con algo que estás emprendiendo. O te quedas allí sentado a los 20 años creyendo que esta vida no es para ti, deseando suicidarte. O entregas la voluntad a Dios y Dios comienza a trabajar en ti y te saca de la depresión y te saca de la soledad y te saca de ese problema que tú tienes. O te quedas atado al efecto del alcohol y de la droga y de diferentes sustancias, o te levantas para decirle no a ninguna sustancia y decirle sí al Espíritu Santo de Dios. No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser ebrio en el Espíritu de Dios. Tú decides, o te quedas en Bethesda, o te levantas a decirle: aquí está mi voluntad. Hay muchos que han confiado más en un abogado, en un banco, en sus amigos, familiares, que creen que tienen mayor posibilidades que ellos económicas y que le pueden ayudar. Pero el Señor nos dice algo muy importante, pero que debemos de hacer y debemos de reaccionar aunque sea duro. En Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuántos se han apartado de los caminos de Dios? ¿Por qué? El hermano Pedro tiene más facultad económica, y cuando le dije mi problema, no me ayudó. Y es que cuando todo el mundo te abandona, es el momento de la intervención divina, es el momento del Creador, porque es hasta donde usted puede entregar su voluntad a Él y rendirla a Él. No estás solo, Dios está contigo y va delante de ti. Como segundo, ¿qué significa Bethesda? Significa vivir esperando nuestro turno para que algo bueno ocurra en nuestra vida. ¿Alguien va a seguir esperando? En Juan 5:7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Dígale al vecino: no hay lugar para que te estés quejando. Señor, si yo hubiera tenido a mi papi a mi lado, si mi papi a mí me hubiera reconocido y me hubiera dado el apellido, si mi mami hubiera velado por mí, pero es que a mí me tocó a los 6 años salir a vender tortilla en la calle y descalzo. Y cuando yo iba a la escuela no era fácil para mí. Deja esa queja. Ese ha sido el favor de Dios a favor tuyo. Tienes que abandonar ese lugar y meterte a lo nuevo que Dios trae para ti, porque Él te va a levantar de lo vil y menospreciado. Dios ha tomado para avergonzar a los sabios. Este hombre tuvo que pasar muchos años observando cómo muchos eran sanados, cómo muchos paralíticos salían caminando de Betesda, como muchos salían gritando de alegría. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto que muchos han ido quizás después de nosotros y han salido antes de nosotros? ¿Cuántos de nosotros hemos visto muchos que han avanzado? Oh, gloria a Dios. Y sentimos que nosotros no avanzamos. Hay gente que puede ir delante de ti y puede avanzar delante de ti, pero no se le ha revelado Cristo. Cristo todavía no se ha, amados hermanos, presentado ante ellos. Oye, este hombre de 38 años paralítico tuvo la fortuna de presentarte ante el Mesías, ante el Hijo del Dios viviente, y que el Hijo del Dios viviente le hablara y le dijera: quiere. Hoy Dios está aquí y te dice: quieres que yo te levante, quieres que yo te restaure, quieres que yo te sane. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere cambiar tu situación, Él quiere cambiar tu problema. Es muy importante saber esperar en Dios. ¿Cuántos salían de allí alegres? Porque había sido sanado, porque habían esperado su turno. Pero este hombre esperaba su turno y nunca llegaba. Siempre había antes que él alguien. Y esa era la historia de muchos cristianos de hoy. Vemos cómo otros reciben un milagro, ven cómo otros son sanados, ven cómo otros reciben la bendición, pero en su vida no llega ese milagro. Pareciera que su turno de recibir bendición nunca llega. Este hombre estaba frustrado porque estaba esperando un milagro. Pero ¿sabe algo? Aunque el milagro no llegue, no te resignes, sigue hacia adelante, porque Dios va delante de ti y Él no te ha abandonado. Él está contigo. Y hay cosas que Dios hace que uno no la entiende, pero lo importante es que Él nos ha visitado y que su gloria está sobre nosotros, su nube está sobre nosotros. Lo importante es que hoy Dios está aquí. Y en esta iglesia puedes pensar que es tu Betesda, pero de este lugar no vas a salir como veniste. De este lugar vas a salir sano, vas a salir salvo, vas a salir libertado, vas a salir cambiado. Algo nuevo de parte de Dios tiene que pasar en tu vida. Lastimosamente hay muchas personas que pasan la vida esperando su día de suerte, esperando que de la noche a la mañana, por cosa del destino, su vida cambie para bien. Pero tenemos que comprender que no es cuestión de suerte, no es cuestión de destino. Todo está bajo la mano de Dios sobrenatural, sobre la potestad y autoridad de nuestro Señor. La Escritura menciona en Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y también aquí en la tierra. Jesús tiene toda potestad y debes de creer que tu asunto y esa situación va a cambiar. Y que antes que termine el 2024,
Y entre el 2025 lo vas a celebrar y vas a decir: yo sé que mi Redentor vive, porque Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo sanidades, Él sigue cambiando las cosas. Como tercero, Betesda significa cómo el tiempo pasa y nosotros seguimos en la misma condición. En Juan 5:5 dice: y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y ese hombre paralítico tuvo que ver cómo iba pasando las semanas, los meses y luego los años. 38 años y su condición no cambiaba. Su vida seguía igual o peor mientras el tiempo pasaba. Y posiblemente hoy en nuestra vida llevamos años en la misma condición de enfermedad, en la misma condición de escasez, en la misma condición de soledad y sufrimiento espiritual. Y el tiempo pasa y nuestra vida también sigue en la misma condición. Y nada mejora, nada avanza, nada cambia. Parece que Dios se olvidó de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esa situación? ¿Qué tenemos que hacer para salir de Betesda? Tenemos que levantarnos por medio de la fe en la palabra de nuestro Señor. Aquí está. Es que tomes esta palabra y esta promesa que hoy se convierte en una herencia, porque tú eres hijo, heredero, coheredero y copartícipe de las bendiciones. Sigue creyendo, no importa quién vaya delante de ti, no importa si el ángel agitó el agua y no has recibido el milagro hoy te lo lleva. El milagro está en ti, la gloria de Dios está en ti, el poder de Dios manifestado está en ti. Pero tienes que creerle al Señor. En Juan 5:8 al 9, y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Y solamente por medio del poder de la palabra de nuestro Señor, ese hombre pudo salir de Betesda completamente sano. Si hoy estás en Betesda, hoy yo digo que la palabra del Señor te libera de Betesda y sale de Betesda y sale gritando y diciendo: el Cristo de la gloria hizo algo en mi vida. Yo ya no sigo igual porque Dios me ha cambiado. ¿Qué debo de hacer? Debo de tener esa confianza en Dios.